les recomienda, pues como es en el modelo TIPAC, como vimos, hace referencia a la intersección del conocimiento pedagógico y tecnológico a la luz del contenido. No sé, pues, cuál será de pronto el caso específico, no recuerdo, Paola creo que fue quien hizo la pregunta, cuál era el curso que creaste, pero como sabes, esto era simplemente pues como un ejercicio de realimentación. La idea es que en el ejercicio de planeación los referentes teóricos nutran de una vez el ejercicio de hacia dónde se va a dirigir la planeación del curso. Entonces era simple, pues me imagino, no sé si fue Cris de pronto el que te hizo el comentario, me imagino que va orientado hacia eso, que los referentes teóricos se tengan en cuenta pues como desde el principio, así están en el último escalón del formato los referentes, pues digamos que algunos los pusieron, otros no los pusieron, me imagino que era pues como en aras de que el conocimiento pedagógico en términos de lo teórico de pronto de una vez tenga los referentes. Creo que era pues como eso para que lo complementes de cara pues a las siguientes entregas. Listo, vale, muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jorge Luis Ramos. Sí, yo tengo el mismo comentario, me hacen una evaluación asociada a las referencias bibliográficas, pero yo revisando el documento, yo coloqué precisamente algunas de las referencias asociadas al curso, ¿no? Entonces, me imagino que aplicaría lo mismo, pero yo coloqué efectivamente las referencias bibliográficas del curso. Listo, profe. Ahí en el comentario está la referencia bibliográfica de lo que ustedes mencionaban del modelo pedagógico y el modelo ADI. Entonces, hay otra parte del asunto sensorial que tal vez algunos caracterizaron, digamos, al público al que están dirigidos, que dice los estudiantes, del contexto social, pero entonces también es bueno como en términos de digamos, de esta explotación de los sentidos, ya lo habíamos explicado, pues que hay un tema que no es solo acústico y visual, sino también kinésico. No sé si de pronto, profe, tal vez no sea necesariamente el tema de los referentes bibliográficos, sino que tal vez se consideró en términos de como de la dirección del público, pero reitero, esto era un ejercicio más de retroalimentación, como dijo el profe, creo que Daniel, no sé si está por acá, la evaluación como tal es del modelo instruccional digamos, en el formato de Genially, que es el que finalmente van a presentar. Estos eran algunos comentarios entre generales y específicos pues, que les queríamos hacer, profe. Muchísimas gracias. Buenas noches. A usted, profe. Sí, la retroalimentación funcional hicieron referencia a lo que es los objetos de Qué pena, profe, no se le escucha bien. Que, bueno, la retroalimentación que se me hizo, me hablan de los objetivos de aprendizaje y del producto de aprendizaje. Sí, señor. Entonces, como que eso está mal ahí, no sé. Profe, pero no creo, a ver, es decir, hay un escalonamiento en la rúbrica, creo que usted pues la vio, que va pues como de 0 hasta lo más alto. No sé en cuál de esas calificaciones estuvo, no creo que sea 0 en los objetivos, me imagino que debió haber quedado fue como en 4. Tal vez hay alguna corrección pues como específica, pero no creo que es que los objetivos estén mal construidos, profe. Por lo menos de lo que hablé con mi compañero que fue con quienes realizamos los comentarios, en términos de los objetivos no hubo pues como alguien que tuviera pues unos objetivos en particular con unos propósitos mal hechos. Tal vez en los objetivos el comentario que sí se puede hacer es que muchos colocaron en los objetivos pues, o varios colocaron los objetivos del objetivo. Entonces, generar talleres de tal cosa, realizar ejercicios de tal cosa. Entonces, de pronto los objetivos estaban muy específicos y no dan el propósito general de generar comprensión, generar un marco estructural para la toma de decisiones. Tal vez de pronto, doña Ligia, qué pena, silencia el micrófono, pero entonces de pronto algunos objetivos quedaron muy específicos y no en términos de un propósito más general, tal vez de pronto era hacia eso el comentario, profe, pero no es que estuvieran malos, pues como tal, totalmente, ¿no? Ok. Gracias. De nada, con mucho gusto.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Listo. Sí, yo tengo una pregunta, qué Bueno. pena contigo. Diana, adelante. Mira, lo que pasa es que estaba justo revisando eso y bueno, yo puedo ver ahí los comentarios, pero en la parte de abajo hay como un archivo y dice como ver rúbrica calificada. No sé si es un archivo adjunto o qué, No. pero yo le doy clic y no me abre, es decir, se queda ahí cargando y después sale que error o algo así. Espera, entonces no sé si es problema de mi internet en este momento o... Si tú ingresas al foro y te metes a tu pues a tu cadena, la que tú creaste, ahí te va ¿Sí? a dar la opción de ver la rúbrica. No, de pronto, pues ahí se supone que tú le debes dar y te la debe permitir abrir con todos esos comentarios que estamos diciendo. Sí, sí, exactamente allí es donde estoy, o sea, justo ahí en la No te la cadena deja que yo... abrir. No, dice, lo sentimos, tenemos problemas para establecer la conexión. Diana, entonces, mientras Francisco va dando la videoconferencia de hoy, si quieres yo reviso tu caso particular y te escribo por el chat privado. ¿Listo? Me parece perfecto, muchas gracias. Listo, Diana. Vale. ¿Cuál es el chat privado? ¿Hay chat privado en la Es decir, plataforma? hay chat público, pero uno lo puede dirigir a una persona específica. Ok, el foro que dice preguntas, dudas, inquietudes, ¿es realmente un chat? No, no, Ah, no. ese es un foro. El profesor Jonathan se refiere a aquí en Zoom, donde a la derecha o donde uno puede chatear, pero puede dirigir el chat específicamente a una persona. Ok, es que yo consultaba en el correo y eso, si había un chat de pronto interno en la plataforma, de pronto cuando hay preguntas como técnicas. Pero sería ese, sería dudas, inquietudes. Ese también lo usamos para responder preguntas. No un chat porque no se responde inmediatamente, pero sí es es la forma a través de la cual nos hacen llegar las dudas o inquietudes. Bueno, gracias. Listo, profesor. Bueno, muy bien. Entonces, comencemos. Bienvenidos pues a este encuentro. Hoy vamos a hablar de el rol del docente y herramientas. Entonces, lo primero que les voy a pedir, así como a los estudiantes, es que tomen su celular. Pero no que lo apaguen o que lo dejen a un lado, ¿sí? Sino que todo lo contrario. Tomen el celular, por favor, y entren a esa dirección que están viendo ahí. Join, a esta que está aquí. joinpd.com en el celular. También lo pueden hacer en el computador, pero nos gustaría que lo hicieran en el celular. Y una vez entren, le dan por favor este código, GDCRC. ¿Tiene que ver con la gamificación o el...? Sí, correcto. Ah, ok. Sí, estaba leyéndolo esta tarde, está interesante. Por favor, me repite el código. Claro, GDCRC. Si ustedes están viendo, esta herramienta se llama Pear Deck, ¿sí? Y me va mostrando a los estudiantes que se van conectando, ¿no? Aquí me va indicando cuántos estudiantes están conectados. El código es... GDCRC. Internet hoy particularmente está pesado. Ideal que se pudieran conectar todos. Veo que hay ya 12 conectados. Aló, es que tengo una duda. Sí, claro. Yo entré a joint.com. Pero aparece correcto. Training Certification. ¿Por ahí, Roland? No, te debe aparecer un espacio, una casilla de texto para ingresar un código. Tal vez colocaste mal la dirección. Porque puse JOINPD. Ah, es de P.
Aquí la puse al revés. Es PD. PD. Ahí puse al Perdón, revés. repite el código, por favor. Claro, G, D, C, R, C. Perdón, Tranquilo, G, P, D, C, D de dedo. D. Les voy a decir una palabra con cada letra. Gato, dedo, casa, rosa, casa. Ahí Francisco está compartiéndolo en pantalla, no sé si lo ven. Gracias. Gracias. Listo. Está grandísimo. Ah, ya. GD. Sí, ahí está. Pide loguearme con una cuenta, seleccionar una cuenta de Gmail o cualquiera de mis cuentas de correo, ¿es correcto? Sí, correcto. Okay. O sea, con cualquiera. Sí, con cualquiera. Vale, gracias. Muy bien, ¿listos? Creo que hay No. 22. No, listo. No, listo. Ahí está trayendo la presentación. Ahí, por ahí. Rol docente estamos en entornos A mí virtuales. no me deja llegar allá. G, D, D, C, R, R, C. C. Ahí. Listo. ¿Sale rol del docente? Sí, esa es. No me sale. Pero no. Ahora sí, listo. ¿Listo? Ya. Bueno, por aquí por el chat estaban preguntando que esto es para qué. Esto es, les vamos a mostrar en vivo una herramienta y a través de esta herramienta vamos a hacer la presentación. Además les vamos a mostrar cómo esta herramienta, que es una de muchas, puede hacer que usemos la herramienta que tienen más a mano los estudiantes, que es el celular, y usarla como aliado para nuestros cursos, ¿sí? Muchas veces el celular es un distractor, pero afortunadamente en la virtualidad puede convertirse en un aliado para poder aprovechar diferentes elementos de aprendizaje. Bueno, ya tengo 26 aquí, no me quiero demorar más en esto. ¿Alguno tiene algún problema por conectarse o algo por el estilo para que demos inicio? Lentitud. Se me quedó procesando el ingreso. Es que veo que varios, el internet ha estado, algún operador ha estado más lento que de costumbre, tal. Durísimo. Yo impedí y me sale no se puede acceder a este sitio. ¿Ya sirve o no sirve? Sí, es como de internet de algunos de conexión. Sí. Sí, bueno, yo voy a ir haciéndolo. Vamos a ir avanzando. Ya lo vi, ya me apareció ahora sí. Voy a ir avanzando y lo que dice el profesor León en el chat, cualquiera puede ir pegándose mientras vamos en vivo en la presentación. ¿Ok? En el chat les dejo el link para conectarse y eso. ¿Listo? Entonces, yo les voy a decir que vamos a comenzar la clase. Entonces, le digo aquí Start Class. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a hablar del rol del docente en entornos virtuales de aprendizaje y el uso de herramientas. ¿Ok? Y vamos a empezar con una pregunta. ¿Sí? La pregunta es esta. ¿Qué diferencias pueden establecer entre aprendizaje virtual y presencial? Ahora bien, si se dan cuenta, a ustedes en la parte de abajo les debe aparecer responder pregunta. Denle a ese botoncito azul y respondan la pregunta. Una frase corta. ¿Qué diferencias pueden establecer entre aprendizaje virtual y presencial? ¿Cuál es el botoncito azul? No lo veo. O verde, sale O verde. verde, abajo a la derecha.
Abajo a la derecha. Dice answer. ¿Qué diferencia Answer question. Answer question. Pero no veo. Sí, abajo en la parte derecha. La esquinita. Está en inglés. Asware. No está en español. Francisco, acuérdate de grabar la presentación. Está grabándose desde hace rato. Ah, listo. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, veo 21 de 35 respuestas. Vamos a ver qué fue lo que nos dijeron. Como les decía, esta es una herramienta que nos permite interactuar en vivo. ¿Sí? No la vi, no sale la opción. ¿Y dónde lo está viendo, profesor? ¿En su celular? Sí, dice que puede establecer diferencia entre virtual y presencial, pero trato de buscar el botoncito verde, pero no lo... Y abajito no le aparece esto mismo que nos aparece a nosotros de Students Write and Our... No, aparece la manzana, como una manzana. La perita, eso. La perita, sí. Y a la derecha de esa perita está ese botón. De paciencia. De paciencia, sí. Bastante. De mucha paciencia, pero no. Bueno, les voy a mostrar entonces las respuestas que ustedes han dado. Esta es, aquí nos van diciendo, frente a esa pregunta ustedes nos han dicho, el principal hecho es la no presencia física en un salón, además interacción que se puede lograr ahí, comunicación no verbal, confirmación de atención de los estudiantes en la clase, las herramientas, ninguna diferencia, tiempos de respuesta. En la clase presencial se pueden establecer lazos con los estudiantes, en la virtualidad es un poco difícil. Presencial, interacción personal directa, virtual, manejo de tecnologías. La principal es que falta el contacto físico directo visual. Muchas veces las palabras carecen de sentido sin el gesto apropiado. El aprendizaje presencial mantiene una relación directa y emocional entre docente y estudiante. El aprendizaje virtual exige mayor compromiso, responsabilidad y autonomía. Hay comunicación cara a cara, pero en lo virtual vemos muchas caras, respuesta inmediata con los estudiantes, sienten temor y duda al responder por medios virtuales. En fin, en el aula virtual se presenta la tendencia de la distracción, sin embargo se debe utilizar las estrategias para capturar la atención. Aquí se arrepintieron y lo borraron. Y aquí vamos viendo todas las respuestas que ustedes han dado. Posiblemente la cantidad de tiempo que se dedica a solucionar dudas. El aprendizaje virtual permite utilizar diferentes alternativas, rompiendo esquemas tradicionalistas. Los recursos que la tecnología nos brinda. El aprendizaje virtual requiere mayor autogestión y dedicación. La oportunidad de la información, optimización del tiempo, relación directa con el profesor, interacción entre estudiantes, ninguna. El movimiento corporal, autonomía activa, el aprendizaje de incorporar la lúdica para llegar al conocimiento, el rol del instructor es de transmisora motivador, habilidad en el uso de las herramientas tecnológicas. En el aprendizaje virtual es más exigente para estudiantes y docentes, tiempo para hablar, difícil dibujar cómo se usa el tablero como herramienta primordial, se pueden presentar mayores distractores, el profesor debe ser muy creativo, los modos de evaluación. Okay. Por aquí estamos viendo en tiempo real que están escribiendo, listo. Los gestos se pueden observar. Bueno, entonces, miren. Ojo, la pregunta es clara. El aprendizaje en la virtualidad, en la presencialidad. Podemos dar, así como ustedes lo hicieron aquí, múltiples respuestas. Se puede enfocar desde múltiples puntos de vista, ¿sí? Pero a lo que tenemos que llegar es, listo. Con la virtualidad, la forma de relacionarnos con los estudiantes cambia, pero el aprendizaje del estudiante también se transforma, ¿sí? Nosotros como docentes no podemos entrar a ver el estudiante cómo aprende, eso es un proceso del estudiante, pero nosotros sí podemos entrar a manejar las herramientas y las formas a través de las cuales nos podemos relacionar con ese estudiante y hacemos que ese estudiante se relacione con el conocimiento. Ojo, hay una realidad clara en este momento. La mayoría del conocimiento, por no decir todo lo que uno necesita está en la web, ¿sí?
el objetivo de Google es indexar, hacer un índice de todo el conocimiento en el mundo. ¿Listo? Hacia allá quieren ir y lo han ido consiguiendo de a poco y tienen muchos proyectos para eso. ¿Cuál es la diferencia? Pero igual tengo muchas cosas almacenadas y bajamos la cámara acá. Acá todo eso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los estudiantes, cuando llegan a ese conocimiento, para ellos es únicamente información. No saben qué hacer con eso, no saben para qué sirven, no les llama la atención o tal vez no tienen motivación. Entonces, el rol del docente cambia radicalmente. Ya no es el que sabe, sino el que acompaña al estudiante en ese camino hacia que esa información se convierta en conocimiento. ¿Ven? Entonces ahí es donde está el cambio y es un cambio fuerte para nosotros los docentes, es un cambio fuerte porque implica que cambiemos todo el chip que hemos tenido durante mucho tiempo. Cuando yo empecé con la virtualidad, perdonen, profes, les pido silenciar los micrófonos. Ojo, cuando yo empecé con la virtualidad, para mí fue un golpe muy fuerte, porque yo lo primero que intenté hacer fue trasladar lo que hacía en la presencialidad a la virtualidad. Y me estrellé porque es que no es eso, ¿sí? Resulta que así sean clases presenciales mediadas por la virtualidad, como nos está tocando ahora, la forma en que yo debo planear, en que debo desarrollar y evaluar esa clase es completamente diferente a cómo lo haría en presencialidad. Y ustedes lo han dicho ahí en algunos casos. ¿Por qué? Hombre, uno a veces cuando llega al salón de clase, uno improvisa un poco más, ¿no? Cuando está en la presencialidad ya frente a los estudiantes. No es que no prepare clase, sino que en la forma, a lo mejor hay un estudiante que levantó la mano, hizo una pregunta, entonces me dio pie para irme por otro lado y después volver acá, tal. Eso se puede hacer en la virtualidad, pero implica que yo utilice herramientas y utilice formas de comunicación con ellos que permitan ese tipo de interacciones. Ahí es donde está el desafío. ¿Ok? Por eso una planeación, como ustedes se dieron cuenta, implica tener muy claro las necesidades de los estudiantes, a quienes tengo al frente, cuál es mi objetivo y a partir de ahí empezar a preparar todo lo que voy a trabajar con ellos. Entonces, ojo, para algunos casos casi que uno podría decir que son iguales porque el estudiante debería aprender de la misma forma. Pero la forma en que se hace cambia muchísimo, ¿ok? Entonces vamos por ahí. ¿Qué diferencias? Muchas, pero el estudiante, la clave es el aprendizaje, la palabra aprendizaje es del estudiante. ¿Cómo logro yo que ese estudiante, independiente si es la presencialidad o la virtualidad, logre el aprendizaje, logre que información se convierta en conocimiento para él? Eso es como una de las claves. Muy bien. Entonces, avancemos. Entonces, para eso, ¿qué pasos deberíamos dar como docentes? Algunos de estos ustedes ya los han dado, por eso voy a pasar rápidamente por ellos. Hombre, lo primero es diagnosticar las necesidades. Yo tengo que conocer mi auditorio. Yo tengo que saber quiénes son los que van a estar ahí o para quién estoy preparando ese curso, esa charla, esa conferencia, ese seminario, eso que yo voy a acompañar. ¿Listo? Entonces, lo primero es conocerlos. Diagnosticar qué necesitan, por qué se inscribieron a ese, en qué, si es de universidad, como ustedes, en qué nivel del programa está, cuáles son las intencionalidades de que ese curso esté en ese nivel específico, a qué le va a aportar y de qué viene aportándole. Primero. Segundo, debo preparar el curso, lo que les decía hace un momento. Preparar el curso no es solamente colocar los temas. Tengo que preparar clase a clase qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿sí? ¿Qué herramientas voy a usar? Y eso se une, esa preparación del curso se une el 2 y el 3, porque implica qué metodología voy a utilizar, qué recursos didácticos voy a usar, ¿sí? Voy a usar simuladores, voy a usar presentación de PowerPoint, voy a usar una herramienta como Peer Deck, voy a usar Genially, voy a usar, qué sé yo, que hagan búsquedas en Google, les voy a poner un video, vamos a ver una película, vamos a leer un documento. ¿Cómo podría yo hacer
que mi clase tenga un componente metodológico y didáctico que permita ese acercamiento y esa motivación para los estudiantes. Y eso va la cuarta. Todo eso anterior, desde yo diagnosticar las necesidades, planearlo y elegir las herramientas adecuadas, me lleva a que termino motivando al estudiante. ¿Por qué? Porque le estoy hablando a él, a sus necesidades y con herramientas que lo van a captar, que voy incluso a retar frente a esas cosas. Por ejemplo, para ustedes se convirtió en un reto hace un momento entrar a este aplicativo o responder la pregunta. Muy bien. A los estudiantes, a muchos, les gusta que los reten de esa manera y les gusta aprender, les gusta cacharrear con este tipo de herramientas. Preparémonos para eso. Tal vez a nosotros nos cueste un poco más y un poco más de tiempo, pero si lo logramos, los motivaremos y eso lleva a que si los logro motivar, el protagonista es el alumno. Y entonces la interacción parte de que el docente, como yo en este caso, haga una introducción y los estudiantes, los que están asistiendo al curso, sean los que lleven la batuta de hacia dónde lo quieren enfocar, en qué quieren profundizar, a partir de las preguntas, las interacciones y las respuestas que den a las diferentes actividades que uno realice. Y además, en la virtualidad, no tanto en clases presenciales mediadas por medios virtuales, sino en la virtualidad como tal, que no nos encontramos todos los días, sino algunos días específicos, el docente tiene que ofrecer tutorías sincrónicas y asincrónicas. Es decir, hay que tener reuniones así, donde nos podamos ver frente a frente, pero también tendré que poder ofrecerles el correo, un debate o un chat, como hablamos hace un momento, para poder responder preguntas más cortas y tal vez un poco más ágilmente que esperar a que nos encontremos cada 8 días o cada 3 días o cada 2 días. ¿Listo? Entonces, ojo. Como el rol del docente es ¿cuál? Como les decía, ser el motivador de los estudiantes, pero entendamos bien la palabra motivación, porque muchas veces la gente piensa que el docente, al ser motivador, es el que tiene que, qué sé yo, divertir a los estudiantes, y no es eso, para nada. La motivación, desde este punto de vista, implica generar en el estudiante la inquietud por el conocimiento a partir de la información y de la forma en que se lo estoy presentando, ¿sí? Que lo lleve a ir más allá en el proceso y a, de verdad, aprehender los conocimientos, convertirlos en, de verdad, conocimiento y que lo pueda aplicar y genere competencias en el estudiante, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí vamos. Listo. Y entonces, ¿qué competencias debemos tener los docentes? En la primera conferencia de planeación hablamos del modelo TIPAC. Pues muy bien, estas competencias son las de ese modelo y son las que decimos que deberíamos tener con algunas otras que enseguida les comento. Pero ojo, ¿qué es lo que tenemos que tener? Se supone que como docentes tenemos competencias pedagógicas. ¿Qué es la pedagogía? La forma en que logramos acercar a esos estudiantes al conocimiento. Ojo. Lo sabemos, lo tenemos, muchos de ustedes tienen muchísimos años como docentes, o sea, tienen esas competencias pedagógicas bastante bien desarrolladas. Pero además, tenemos que tener competencias comunicacionales por algunas de las cosas que ustedes dijeron en la respuesta anterior. Y es, hombre, yo no me voy a ver cara a cara con ellos. Entonces, el gesto, la movida de mano no se va a ver. Entonces, ¿cómo logro llegar a ellos e identificarlos? Muy bien. Mi comunicación tiene que transformarse a través de ¿qué? Tal vez imágenes, tal vez palabras claves, tal vez unos correos de vez en cuando, unas noticias en el campus, en fin, de tal manera que el estudiante identifique los canales de comunicación que permanecen abiertos y que se pueden a través de ellos entablar una relación con el docente, incluso muchas veces de cercanía. ¿Por qué? Porque los canales, la comunicación se da adecuadamente. Pero además de eso, y como nos acabamos de dar cuenta, tenemos que desarrollar unas competencias tecnológicas. Ojo, competencias tecnológicas no quiere decir que tengamos que ser todos programadores, desarrolladores de software, ingenieros de sistemas o similares. No. Quiere decir que tengamos cierto nivel de competencia en acercarnos a las herramientas, interactuar con ellas, aprenderlas a manejar mínimo al nivel de usuario y poder utilizarlas
para incluirlas en nuestros cursos y desarrollar pedagógica y didácticamente el discurso que estamos trabajando. Ojo, cuando yo uno esas tres, logro un buen desarrollo. Algunos hablan de otras competencias como la competencia de gestión, que es muy importante también porque hablamos de planeación y tal. Yo tengo que saber cómo gestionar mis tiempos, mis horarios. Alguno decía, es que toma más tiempo. Sí, al inicio toma mucho más tiempo, pero una vez uno adquiere ritmo, el tiempo ya no se va a tomar tanto. Cuando uno ya aprende a manejar las herramientas, ya no tiene que dedicarle una hora, hora y media o 2 horas a estar en internet con las herramientas, sino que rápidamente, 10, 15 minutos, empiezas a trabajarla y a manejarla. Pero tengo que tener también esas capacidades de gestión. ¿Ok? Entonces, ojo, competencias comunicativas, pedagógicas y tecnológicas. No es que tenga más de una o de otra. Debo saber y debo conocer, y la invitación inicial es, bueno, profes, ustedes en cuál tienen que capacitarse más, cuál tienen que mejorar, en cuál tienen que desarrollar más. Las comunicacionales, las pedagógicas, las tecnológicas, ¿cuál? De tal manera que a partir de esto, uno de los objetivos sea, bueno, voy a desarrollar más esta competencia para poder lograr ubicarme en estos desarrollos. Muy bien. Vamos a usar la herramienta. Examen. ¿Cuáles son algunas de las competencias que deben tener los docentes en la virtualidad? Van a encontrar 3 opciones. Escojan la opción que sea más adecuada según lo que acabamos de hablar. Denle clic ahí al botoncito y hagan su selección. Ahí van respondiendo, ya hay 10 respuestas. Aquí no voy a ver quién respondió qué, sino que me va a sacar un acumulado. ¿Cuáles son algunas de las competencias que deben tener los docentes en la virtualidad? Muy bien. Eso, ya hay 30 respuestas, maravilloso. 31, va subiendo el número. Los que faltan, escojan. ¿Listo? 33. Y entonces, según ustedes, según lo que ustedes están diciendo, ¿sí? 22 han contestado pedagógicas y comunicativas. 6 contestaron comunicativas y cognitivas, ya se movió. Tecnológicas y sociales, hubo alguien que cambió. Uno de los que está en comunicativas y cognitivas se pasó a pedagógicas y comunicativas. Muy bien. Aunque debemos tener, obviamente tenemos que entender las cosas y tenemos que relacionarnos con la gente, pero dentro de lo que acabamos de ver, las pedagógicas y comunicativas son las que yo debería ir desarrollando, más las tecnológicas, que no las pusimos aquí simplemente para este ejercicio y para mostrarles cómo funcionaría una de estas herramientas. ¿Ven? Entonces yo puedo ir haciendo así, retándolos que vayan identificando los estudiantes y puedo retrotraer lo que acabo de decir y seguir con el discurso, de tal manera que logre motivar a los estudiantes. Muy bien. Y entonces si esas son las competencias que yo quiero, ¿qué herramientas puedo usar? ¿Listo? Y entonces yo les voy a hablar un poco de los LMS y su funcionalidad. Empezamos con estos, ¿por qué? Pues básicamente porque el LMS es un Learning Management System, es decir, un sistema de gestión del aprendizaje, ¿ok? Sistema de gestión del aprendizaje. Y ahí pueden ver lo que significa cada una de esas palabras. Hombre, ¿qué es un sistema? Es software, es un aplicativo, es algo que está en el computador que me sirve para organizar y gestionar diferentes elementos que van a conformar un curso, de tal manera que los estudiantes a partir de la interacción con esos elementos logren el aprendizaje, ¿ok? Ojo, el LMS es una herramienta, no es la herramienta, no es que si yo tengo LMS ya está hecho todo, no.
La clave siempre será el docente y la forma en que organice su curso y que aproveche los LMS para dictar y acompañar todo su trabajo. ¿Listo? Entonces, ojo, si van teniendo preguntas, las van haciendo, van levantando la mano con tranquilidad. ¿Okay? ¿Qué tiene un LMS? Entonces, lo que tiene un LMS es cuando ustedes entran, los que ustedes conocen, que ahorita veremos enseguida, la diapositiva que sigue, si mal no estoy, es un listado o las ventajas. Debe tener un sistema de registro, es decir, debo saber quiénes están inscritos al curso, pero además debo tener un catálogo de cursos para que se pueda inscribir la gente, distribuirlas, asignarnos a los profesores. Dentro de cada curso debo tener una biblioteca de referencia o un índice o un listado de los temas. Asimismo, debo tener la forma de hacerle seguimiento, ¿sí? Me debe indicar quién ha entrado, quién no ha entrado, cómo ha entrado, qué ha hecho. Listo. Me puede permitir sacar informes de tal manera que yo les pueda hacer seguimiento. Incluso algunos de ellos permiten que yo configure y un estudiante que no ha entrado en 3 días, le mande un correo que le diga, te extrañamos, recuerda que estamos en el curso, hace 3 días que no te conectas, por favor ponte al día. Algo así, ¿no? Me permite identificar qué está ocurriendo con ellos y a partir de ahí generar tipos de relaciones, ¿ok? Y al final me permite hacer un cierre y poder sacar incluso un informe de cómo se desarrolló el curso y cómo le fue a los estudiantes más allá de la nota. Permite sacar notas, pero más allá de la nota permite identificar, realizar lo que ahora comúnmente se denomina assessment, la palabra inglesa que todavía no han terminado de traducir completamente, pero cómo logro yo identificar que el estudiante no solo aprendió, sino que adquirió las competencias y las sabe aplicar, ¿sí? Básicamente va por ahí. ¿Cuáles son las ventajas de un LMS? Hombre, lo primero es que me mejora el seguimiento porque lo puedo hacer automáticamente a través de ahí. O sea, yo no tengo que estar tan pendiente de ello como si tuviera diferentes cosas en diferentes lados, sino que al centralizar todo allí me permite hacer un seguimiento más adecuado, más cercano. Unido con la segunda es que me permite mejorar la organización, porque al preparar mi curso en un LMS, lo que yo logro es identificar de una vez la planeación, la convierto en cosas concretas dentro de cada uno de los temas o los subtemas, con actividades, con documentos, con videos, con lo que sea. Entonces me permite una mejor organización y al estar mejor organizado y hacer seguimiento me permite un mejor control de lo que está ocurriendo con los estudiantes y con el avance del núcleo, y además no está tallado en piedra, es decir, es flexible. Si yo identifico que mi curso tiene un tema por allá, que los estudiantes ya han avanzado en él mucho y ya lo vieron en otro, por la razón que sea, puedo hacer alguna modificación, moverlo, adaptarlo, tal. O si veo que es un curso que la forma de evaluar no les está como motivando mucho, puedo hacer cambios de tal manera que siga evaluando, pero utilizando diferentes herramientas, un portafolio similar como nos hablaron la vez anterior, y puedo lograr flexibilidad y que el estudiante logre su ruta. Hombre, el objetivo de mucho de este aprendizaje a un futuro sería llevar al estudiante al aprendizaje autónomo, ¿sí? Todavía no hemos llegado allá, pero debería ser un LMS casi que el docente estar para acompañar de verdad al estudiante todo el tiempo y el estudiante mismo ir haciendo su ruta de aprendizaje por los cursos. Listo. Muy bien. Ahí van 4 ventajas. Tiene muchas más. Resaltamos estas 4. Algunas plataformas LMS, como les había dicho, Moodle, que yo creo que muchos de ustedes la conocen, Canvas, Camilo, Sakai, LearnPress, que es el de WordPress, Google Classroom, que últimamente se ha desarrollado bastante, o el que estamos usando en este caso, que es Brightspace. Ustedes conocerán algunos otros, Blackboard o similares, que también son LMS, que permiten esto. Algunos son más amigables que otros, los han desarrollado bastante más. Antes al principio uno casi que tenía que saber códigos para poder montar un curso allí, ya no. Ya es simplemente arrastrar, pegar, poner un nombre, poner unas fechas, ubicarlo donde quiero y listo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es interactuar con cada uno de ellos. La lógica detrás de ellos es más o menos la misma en todos, ¿sí?
¿Por qué? ¿Y cuál es la lógica? Hombre, que permita organizar, hacer control, hacer seguimiento, que permita diferentes actividades, lo que acabamos de hablar. ¿Sí? De tal manera que el docente vea facilitada su labor por una herramienta, no reemplazada. El docente es el que va a garantizar que el campus funciona o no, porque si el docente no tiene su papel activo en el uso de ese LMS, se va a convertir simplemente en un repositorio de información al cual incluso los estudiantes nunca aparecerán porque no le ven la razón de estar por allá metidos. ¿Listo? Pero es un desafío que todos tenemos de cómo aprender a manejar las cosas. ¿Ok? Pacho. Dime. Paola había levantado la mano, pero ya la bajó. No sé si fue que ya respondiste la pregunta que tenía o... Sí, es que al final precisamente respondió mi inquietud porque es algo que en este momento creo que nos tiene asustados a todos y es precisamente si estos LMS van a reemplazar, van a reemplazarnos. El miedo a que los robots nos reemplacen seguramente es eso. Pero no, lo contestaste al final cuando me dices que efectivamente así no irían a la plataforma los estudiantes si no estuviéramos allí nosotros. Correcto. Era esa la pregunta, sí, gracias. Correcto. Muy bien. Listo. Perfecto. Entonces, examen. Listo. Listo los celulares. Pregunta. Seleccionen. Una de las ventajas de los LMS es que mejora la organización. ¿Verdadero o falso? ¿30 respuestas? Digamos que esta interacción entre dos plataformas me parece bastante interesante. La cuestión es que, por lo menos en el nicho de mercado nuestro de estudiantes, que son son niñas que están en veredas, que están en condiciones de conectividad bastante complejas, digamos, poder manejar dos plataformas al mismo tiempo, en donde el ancho de banda no le va a permitir poder tener esa interacción en tiempo real, digamos, van a aparecer muchos laxos, muchos bugs, o como que se pone re lenta en el mismo ancho de banda y no va a poder aplicarlo bien. De hecho, hay niñas que, por ejemplo, hay algunas plataformas que les permite hacer la interacción a través del celular y estar cambiando entre pantalla y pantalla no le va a ser tan fácil. Correcto. Hay ciertos teléfonos que nos permiten tener doble pantalla, pero hay teléfonos que son mucho más básicos y la tecnología no es tan robusta como para poderlos utilizar. Me ha parecido interesante esa interacción porque al estudiante le gusta eso, le gusta interactuar, como dice la palabra. No solamente un proceso educativo pasivo donde recibe información y no interactúa. Y pues eso es interesante. La única dificultad que le veo, el problema en nuestra actualidad y en nuestro contexto, es el ancho de banda, el poder interactuar con plataformas que sean robustas al mismo tiempo. Por nosotros acá, por ejemplo, pues hay algunos que tendrán un ancho de banda 5, 10, 15 y nuestras empresas que nos ofrecen supuestamente dicen que nos duplicaron el ancho de banda. Supuestamente el ancho de banda. Yo tenía contratados 30 y se supone que tengo 50, pero con 2, 13 o 5 dispositivos conectados al mismo tiempo empieza a sufrir y cuando está uno conectado hay 2, 3 hermanos, está la mamá, está el hermano que está escuchando videos en YouTube, está la hermanita que está estudiando también conectada a otra y hasta ahí ya perdimos el ancho de banda. Entonces, sí, lastimosamente en nuestro contexto académico y cultural y social no nos permite tener, digamos, el utilizar en la mejor medida esas herramientas, pero pues me parece bastante interesante. Profe, pero además de eso, estaba pensando aquí cuando usted estaba hablando, resulta que sí se pueden utilizar, pero diferente. ¿A qué me refiero? Ahora el profesor León nos va a hablar algunas de esas herramientas y no voy a profundizar nada para no quitarle la palabra a él. Pero hay unas herramientas que me permiten,
por ejemplo, que yo monte la presentación, que haga un video y que ellos después entren y a partir de una aplicación similar a esta respondan las preguntas o interactúen. No tiene que ser sincrónicamente. Entonces yo puedo dedicar la parte sincrónica para unas cosas muy concretas por lo del ancho de banda, que usted tiene toda la razón, así pasa y en muchos municipios de nuestro país no es la mejor conectividad o no hay. Yo me acuerdo en Ansá, alguna vez que estuve por allá, la señal de celular entraba al lado de un árbol y solo se podía al lado de ese árbol. La casa estaba a 200 metros, pues te tenías que ir hasta el árbol ahí estaban colgados todos los celulares porque ya entraba la llamada. Es una realidad. Entonces yo lo que puedo es usar las herramientas en medio de esa restricción. ¿Qué cosas haré sincrónicamente? ¿Qué cosas haré asincrónicamente? De tal manera que pueda aprovechar ese bajo ancho de banda que tienen los estudiantes. Pero me parece una observación muy clara, profesor. Muchas gracias. Bueno, y entonces, ¿cómo contestamos? Hombre, hubo 4 que contestaron falso y 33 que contestaron verdadero. La respuesta es verdadero según lo que acabamos de hablar, ¿no? Una de las ventajas es que me permite organización. Entre muchas, recordemos, y yo quiero dar este mensaje para darle la palabra al profesor León. Las herramientas como el LMS es eso, una herramienta que requiere de alguien que la maneje y que le saque todo el provecho. Por eso es que le cedo ahora la palabra al profesor León para que nos profundice un poco, nos dé una mirada a esas herramientas. Bueno, buenas noches a todos los compañeros docentes. Sí, definitivamente el tema de la tecnología es lo que hoy pues, nos convoca, precisamente porque las tecnologías han impactado todos los órdenes sociales de una manera que quizás hace algunas décadas ni siquiera lo imaginábamos. Y por supuesto la educación no es la excepción. Hay cambios, digamos, sustanciales, ¿no? Francisco lo había mencionado, esto no es solamente aprender un poco de tecnología, esto es cambio de mentalidades, es entender que las tecnologías impactaron la educación de una manera radical y que estas tecnologías llegaron para quedarse, ¿no? Así que digamos que esta situación de pandemia, de confinamiento, digamos, ha precipitado, ¿no? Un fenómeno que ya se venía suscitando, insisto, en las 2 últimas décadas, que es la educación virtual, antiguamente vista como una educación de segundo nivel, de baja calidad, poca interacción, pero gracias a que estas tecnologías se han ido perfeccionando, se han ido enriqueciendo, pues digamos que la virtualidad termina finalmente por imponerse como los escenarios por excelencia para desarrollar estas actividades de enseñanza-aprendizaje. Obviamente vamos a hablar de algunas herramientas, pero no quiero que quede como en la mente de ustedes de que es simplemente trabajar una caja de herramientas y sí, las herramientas es el medio, ¿no? Las herramientas por sí solas no potencian el aprendizaje. Hay que saberlas utilizar, hay que saberlas aplicar dependiendo, por supuesto, del contexto, de las características y necesidades de nuestros estudiantes, de los contenidos que vamos a aplicar. Y eso nos obliga como docentes a manejar unos criterios de selección de esas tecnologías, ¿no? Es decir, cuando vamos a utilizarlas, debemos previamente hacer, digamos, una valoración de estas herramientas para medir, por supuesto, su pertinencia, su viabilidad. No todas las herramientas, digamos, permiten desarrollar habilidades de pensamiento superior. Hay algunas, según la taxonomía de Bloom, que solo me permiten trabajar, por ejemplo, el recordar, otras analizar, pero hay otras que me permiten, por ejemplo, como el storytelling, crear, que en la taxonomía de Bloom, pues es una habilidad de pensamiento superior. O sea, no es que recordar no sea importante, es simplemente como en la escala que él presenta.
Entonces, digamos que antes de mirar esta pequeña propuesta que les hacemos, es importante, insisto, tener claro algunos criterios para la selección de estas herramientas. Y esos criterios podríamos dividirlos en dos. Hay unos criterios de orden pedagógico y hay unos criterios de orden técnico. Los criterios de orden pedagógico, obviamente, suponen que estas tecnologías deben tener una base teórica, ¿no? Desde la visión pedagógica. Inclusive hoy, a raíz de la irrupción rápida y radical de las tecnologías, se están empezando a construir, ¿no? Propuestas teóricas, bases teóricas que buscan entender cómo hoy las personas gestionan su aprendizaje mediado por estas tecnologías, ¿no? Insisto, hablamos de el conectivismo, que es la propuesta de George Siemens, pero también hay otras como el aprendizaje situado, el aprendizaje en el contexto, pero todavía estamos en un proceso de consolidar estas teorías que soporten, ¿no? Las bases pedagógicas que están generando. Por lo pronto, esos criterios pedagógicos podrían ser mirar si la herramienta permite la participación, eso es fundamental, eso es una de las características de las herramientas web 2.0, que es la web social, es decir, que los estudiantes puedan gestionar de manera colaborativa sus procesos de aprendizaje, que la información pueda circular, que podamos subir a la web nuestras creaciones para compartirlas con otros, que haya una interacción con la herramienta, que el estudiante pueda interactuar con el conocimiento, pueda también él mismo crear contenidos, que haya facilidad para acceder a la información y, por supuesto, que la herramienta permita una evaluación y el seguimiento del usuario. Eso es muy importante. Hay herramientas que permiten hacer una trazabilidad y uno como docente puede hacer análisis de cómo ha sido, digamos, la respuesta del estudiante frente al contenido. Ahorita lo explicamos más en detalle con las distintas herramientas. Y además de los criterios pedagógicos, también hay unos criterios técnicos, que es muy importante mirarlos. El tema de la funcionalidad es básico, ¿no? Miren, miren ustedes, ahorita la dificultad que a muchos nos genera interactuar con estas herramientas. Algunas suponen una carga cognitiva fuerte y eso al estudiante lo puede desestimular. O sea, el estudiante si tiene que adelantar, digamos, todo un proceso de aprendizaje para el uso de la herramienta, se puede desmotivar fácilmente. Entonces, mirar que la herramienta permita una fácil interacción, que sea intuitiva, que los interfaces sean agradables, ¿no? El tema de la autoría, que la herramienta tenga, no sé, una entidad que está detrás respaldándola, ¿no? El tema de la portabilidad, es decir, que esta herramienta se pueda utilizar multidispositivos o multiplataforma, es decir, es ideal que se puedan utilizar desde un computador de mesa o también un dispositivo móvil. Hoy hablamos del mobile learning, que quizás es la manifestación más importante de estas tecnologías emergentes. Evidentemente habla de la portabilidad, es decir, la posibilidad de aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. El tema de la usabilidad ya lo habíamos mencionado, que haya unas interfaces, que el estudiante se pueda mover fácilmente en la herramienta, que haya enlaces que llevan de un lugar a otro, como el caso de Genially, que es una herramienta potísima, es muy útil. Y obviamente que tengan soporte y mantenimiento, ¿no? Obviamente muchas de estas herramientas son gratuitas, pero hay otras que tienen versión de pago y como usuarios nos interesa que tengan suficiente respaldo, ¿no? Que no vayan a desaparecer rápidamente y que tengan actualizaciones continuas, ¿no? Bien, hay otros criterios también para clasificar estas herramientas, ya digamos más enfocado a lo didáctico, es decir, qué es lo que queremos con ellas.
y vamos a encontrar muchos criterios de clasificación, pero uno de ellos podría ser herramientas digitales que nos permiten la búsqueda y gestión de información. Todos hemos hablado de las RSS, de los marcadores sociales, las curadurías de contenidos, esas son muy importantes también. Hay también herramientas para la comunicación y el trabajo colaborativo. Aquí están las wikis, los blogs. Ahorita alguien preguntaba cómo generar un foro. Pues los blogs tienen esa particularidad y es que al final no permite que los usuarios interactúen con esa información, construyan también conocimiento. Las herramientas, bueno, y los LMS, ¿no? Que ahí también podríamos incluirla. Y las redes sociales que para los estudiantes son tan importantes, ¿no? Y crear comunidades educativas. Hoy hablamos de una educación en red. La posibilidad de conectarnos con personas en distintas partes del mundo y crear redes de conocimiento. Eso está generando un movimiento que Humberto Eco llamaba una verdadera cosmopedia, es decir, es un conocimiento colectivo. Eso es un fenómeno que solo se genera gracias a estas tecnologías de la comunicación. Y las herramientas para la creación y publicación de contenidos, que es muy importante. Hoy hablamos pues de un estudiante, pero también de un docente prosumidor, es decir, que no solamente consumimos información, sino también que la vamos a crear. Así que es importante estas herramientas que nos permiten crear y producir contenidos, transmitir ideas, y ahí estarían pues las creaciones de presentaciones, mapas conceptuales, herramientas de edición de sonido, producción de videos, edición de imágenes, publicación de presentaciones, el tema de la realidad aumentada y la realidad virtual, que en el informe Horizon son las tecnologías que más van a impactar muy posiblemente la educación en los siguientes años y obviamente el diseño de páginas web. Y hay otras herramientas también nos permiten evaluar los aprendizajes, ¿no? Vamos a ver que también hay algunas que, como Genially tiene la posibilidad de crear recursos para evaluar a nuestros estudiantes. Bien, Pacho, vamos entonces ya sí pasando un poco este inventario que, insisto, hemos utilizado esta clasificación, pero digamos que esto es apenas una pequeña muestra de digamos, un abanico que cada día es más amplio. A veces uno se siente un poco exasperado por la cantidad de propuestas, inclusive en aplicaciones móviles. Hay aplicaciones que dicen nacen muertas porque a pesar de que son muy válidas, no alcanzan a visibilizarse, ¿no? Entonces, digamos que como docentes nos corresponde estar siempre en un proceso permanente de vigilancia, de buscar, por eso una recomendación, docentes, vincúlense en las redes de conocimiento. Hay muchos repositorios, hay docentes que están compartiendo sus experiencias y eso es muy útil porque a través de ese conocimiento colectivo también nosotros nos vamos enriqueciendo y aprendemos a utilizar estas herramientas. Bien, dentro de las herramientas para presentaciones, pues hemos traído Powtoon, pero digamos que esta es una apenas de las muchas que existen. Nos gusta esta herramienta porque pues son presentaciones interactivas. A los estudiantes les gusta mucho la imagen combinada con texto y con voz, y esta herramienta les facilita mucho, no solo al docente, hacer unas presentaciones mucho más amenas, mucho más motivantes, sino que uno también puede invitar a los estudiantes a que ellos creen contenido, creen presentaciones utilizando esta herramienta. Sigamos, Pacho, la siguiente. Bueno, esta Canva es también una herramienta muy interesante. No solo permite hacer presentaciones, también infografías. Digamos que es una herramienta muy versátil. Es de muy fácil uso. Tiene una versión gratuita que tiene unas funcionalidades suficientes para el trabajo que nosotros necesitamos. Inclusive permite bajarla en PDF o si no utilizamos
imágenes de pago, podemos bajarla en PowerPoint para utilizarla, por ejemplo, en esta que estamos trabajando, ¿no? Bien, sigamos, Pacho. Y Genially, nos la hemos colocado aquí para realizar infografías, pero realmente esta herramienta permite en una sola integrar muchas de las funcionalidades que tienen otras de manera separada. Aquí podemos hacer presentaciones, podemos hacer infografías, podemos hacer evaluaciones, podemos hacer montar cursos. Por eso la hemos propuesto, ¿no? Esta herramienta nos permite crear contenidos no solamente enriquecidos, porque trabaja con el sistema de capas, sino también con una interfaz muy estética, inclusive con plantillas que algunas son gratuitas, otras versión de pago. Es decir, que uno no necesita ser un diseñador para crear presentaciones profesionales que con toda seguridad van a impactar a sus estudiantes. Esta es una propuesta, yo no estoy en contra del PowerPoint, es una herramienta que todos hemos utilizado y la podemos seguir utilizando, por supuesto, pero esta versión es ya, digamos, herramientas web 2 y 3.0, ¿no? Ahorita volvemos un poco más sobre Genially, si hay algunas inquietudes por parte de ustedes. Sigamos, Francisco. Bien, los mapas conceptuales, ¿no? Mapas mentales. Esta herramienta, no sé, todos trabajamos con CMAP. Esa herramienta la creó la NASA. O sea, esto replica en buena parte la manera como opera el cerebro, ¿no? Y sirve para analizar, para descomponer información. Es muy útil y esta Mandomo, que es una herramienta web 2.0, permite enriquecer con recursos multimedia, es decir, que el estudiante puede construir su mapa conceptual basado en un texto que le hemos presentado y además la va a enriquecer incluyendo videos, enlaces, imágenes, textos. Digamos que es una herramienta bastante útil. Por supuesto, no es la única, hay muchas más. Ya depende de ustedes mirar cuál creen que les favorece más su trabajo y lo que decía el profesor ahorita, todavía existe una brecha digital muy fuerte, ¿no? Y creo que esta situación ha puesto en evidencia que muchos estudiantes no tienen realmente acceso a los beneficios de la tecnología, están de alguna manera excluidos, ¿no? Y hay que empezar a implementar políticas y acciones decididas para que estas tecnologías se democraticen, ¿no? Y alcancen especialmente a aquellas comunidades que no tienen de otra forma la manera de acceder a recursos educativos de calidad, ¿no? Y hay unas que se permiten, insisto, trabajar no online, sino offline, entre ellas Mandomo. O sea, Mandomo, tú puedes bajar la aplicación o el programa a tu computador y trabajarlo desde allí, ¿no? Entonces, digamos que eso también favorece mucho. Digamos, Francisco. Bueno, les decía que hoy los jóvenes utilizan otros formatos para comunicarse. Sus lecturas no son lineales, estructuradas, sino que son un poco rizomáticas, caóticas, no lineales. O sea, hoy el estudiante le gusta construir su propio itinerario, participar en la construcción de sus propias representaciones de la realidad, ¿no? Y por eso la importancia de ir incorporando estas herramientas. Hay una que es Pixton, recomendadísima. Obviamente estas herramientas tienen un aspecto que hay que considerar y es que a medida que se van haciendo muy de aceptación general, pues empiezan a limitar, ¿no? Las funcionalidades de la versión gratuita. Entonces apenas le entregan a uno una versión de prueba por 14 días y vencido este periodo, pues ya uno tiene que adquirir una licencia de pago. Entonces, digamos que estos son aspectos que hay que considerar, pero por lo pronto hay algunas posibilidades en Pixton de
seguir trabajando para que los estudiantes construyan historias, ¿no? Es muy útil, yo la uso mucho con mis estudiantes de pregrado y digamos que el resultado y lo que la calificación que los estudiantes hacen de esta experiencia ha sido muy positiva. No conozco ninguno que se haya quejado. Sobre todo yo, que soy abogado, cuando los pongo a estudiar sentencias de los jueces que son a veces tan pesadas, les invito a que esa historia que está allí condensada en la sentencia, yo la trasladen a una historieta y construyan ellos mismos como sus representaciones. Y de verdad que hay aquí digamos, una funcionalidad muy importante que es la de crear, ¿no? Ellos están creando o recreando. Sigamos, Francisco. Bien, ya para la gamificación, hemos dicho que gamificar es utilizar reglas y principios de los juegos en espacios no lúdicos, ¿no? Kahoot es una herramienta que tiene también unas ventajas y unos beneficios muy grandes, sobre todo porque ludifica el aprendizaje. Podemos utilizar Kahoot en el aula virtual para hacer retroalimentación inmediata, que es muy útil, es decir, Kahoot nos entrega un resultado inmediato y eso nos permite verificar si lo que estamos trabajando ha sido suficientemente entendido, hacer retroalimentación, como digo. Inclusive se puede trabajar de manera asincrónica, es decir, yo puedo programarle a los estudiantes una actividad de evaluación a través de Kahoot. Kahoot tiene una particularidad y es que temporiza, las preguntas pueden salir aleatorias, así que ese temor de que los estudiantes se van a copiar, no, digamos que aquí hay un ejercicio importante, además sirve mucho para la evaluación formativa. Recuerden que en la evaluación formativa o procesual es una evaluación donde yo voy midiendo el nivel de comprensión de mis estudiantes para ir haciendo cambios, mejoras o hacer énfasis en algunos temas. Esta herramienta se la recomiendo, lo mismo que Quizzes, Socrative también es otra que pueden seguir utilizando. Sigamos, Francisco. Bien, sí, claro que sí, adelante. Respecto, León, y es eso desde el objeto de conocimiento, de estudio, la preocupación que se debe tener hacia el estudiante, pero también como docentes o como tutores, como lo he explicado en algunos momentos aquí en el chat, también cumplimos una labor administrativa. Y a nosotros, la entidad para la cual estemos funcionando como docentes o quien nos haya contratado, ellos tienen una forma, un esquema donde nosotros tenemos que hacer un repositorio de toda la información que hemos venido trabajando. Entonces se convertiría en un sinfín de herramientas que tiene que uno empezar a sumarle, a decir, estoy trabajando esto allí, estoy trabajando esto allí, estoy trabajando esto allí. Y también es, digamos, es una labor adicional, o sea, es una maratónica, uno empezar a reunir todo lo que ha venido construyendo en diferentes plataformas para sumarlo a un indicador y poder presentar un informe de gestión en la parte de docencia. Entonces, me parece muy interesante el uso de todas estas estrategias y herramientas que tenemos, pero también habría que mirar desde la funcionalidad nuestra al momento de presentar informes, al momento de presentar ese récord de actividades y desarrollos en un solo documento. También existe algo por el estilo donde yo reúna todo eso y me lo transforme a un informe hablando desde la parte administrativa. Bueno, voy a tocar dos aspectos que me parece son muy importantes respecto a lo que has mencionado. Uno, el tema de la institución, ¿no? No podemos desconocer que la institución juega un rol muy importante en la educación virtual. En el video introductorio yo establezco esa tríada de docente, estudiante, institución educativa. Digamos que la institución educativa en los escenarios virtuales, su presencia se concreta de manera específica a, digamos, la infraestructura tecnológica, es decir, la utilización de estos recursos que permiten la mediación entre docentes y estudiantes.
y ahí estarían obviamente todos los recursos. Y en ese orden de ideas, para continuar con tu pregunta, es decir, no solo la institución es un actor de primer orden en la educación virtual, sino que además la institución debe incluir dentro de sus políticas y sus planes de desarrollo la formación y capacitación docente en herramientas tecnológicas. En Europa ya hay un marco común de competencias digitales docentes donde se trabajan con unos criterios, unas dimensiones. La idea es que el docente vaya en un proceso continuo de formación y de fortalecimiento de estas competencias. Es necesario que las instituciones empiecen a visibilizar esto. Esto no sea una labor aislada o solitaria del docente, porque se vuelve bastante compleja, como tú lo dices. Si uno no puede visibilizar esto dentro de su carga laboral, el docente normalmente va a desistir porque esto consume tiempo, es decir, esto toma tiempo. Ahora, ¿cómo visibilizar eso? ¿Existen algunas herramientas? Bueno, yo lo que veo es que cuando hablamos de los criterios, uno de ellos es la comunicación de contenidos, ¿no? A través de repositorios y curadurías de contenidos. Digamos que uno puede presentarle a la institución las herramientas que ha venido trabajando, ejemplificarlas, ¿no? Hay una herramienta que es Simbaloo, que yo se la recomiendo, es un repositorio de recursos, y uno puede ir allí montando las herramientas con las que trabaja, ¿no? Y compartir esta herramienta con la institución o con el personal directivo para que él conozca qué herramientas estamos trabajando y cómo las estamos aplicando. No sé en este momento decirte otra, tendría que sentarme con más detenimiento como para que puedan presentar un informe mostrando qué herramientas han utilizado y cómo consideran que podría extenderse a otros compañeros. Pienso que a través de redes de conocimiento, crear blogs, wikis, que serían también muy útiles, páginas web, mire, es muy importante. Nosotros como docente crear nuestra propia página web y allí vamos subiendo toda esta información y vamos haciendo una especie de bitácora y la podemos compartir, ¿no? Y digamos como parte de nuestra obligación docente, ¿no? Digamos que de manera, pues pregunta retórica en este caso, y pues de manera jocosa también lo planteo. Hace un par de años, cuando supuestamente Colombia se lanzó a la era digital y donde muchos sacamos esa certificación de ciudadano digital, ¿cuántos de verdad lo hicieron? Simplemente por cumplir un requisito en las instituciones donde nos encontrábamos, o simplemente por gusto, o por lo que se convirtió en un proceso de moda también, no quedó. Simplemente el asunto quedó hasta ahí donde somos ciudadanos digitales, pero hoy vemos en nuestra realidad y en el contexto, hoy cuando realmente se requiere esa digitalización, no existe. Correcto. Es decir, digamos que aunque desde el Ministerio del MINTIC se ha venido impulsando el fortalecimiento de las instituciones y de los docentes en estas competencias, todavía queda mucho trabajo por hacer. Y esto es algo que se está renovando permanentemente. El tema de ciudadanía digital es un tema vital, ¿no? Porque digamos que hoy Internet es el nuevo ágora, es, digamos, el espacio por autonomía donde el ciudadano expresa y forma su opinión, ¿no? Y hay un tema, por ejemplo, que aquí no hemos abordado, pero es un tema esencial y es el de la seguridad en Internet. O sea, nosotros que estamos invitando a los estudiantes a utilizar estas herramientas, también estamos en la obligación de guiarlos y de formarlos en el uso responsable de la red, ¿no? Y de estas herramientas. Sobre todo el tema de la protección de los derechos de autor es fundamental. O sea, hay que saber cómo podemos utilizar estas herramientas, cuándo y cómo debemos reconocer los derechos de autoría, ¿cierto? Digamos que ahí hay un tema importante.
Bien, en el tema del aula invertida, la hemos denominado así, el Flipped Classroom, que es, digamos, es una metodología que resulta muy útil para los escenarios 100% virtuales, pero también para escenarios mixtos o blended. Invertir la clase significa que ahora los estudiantes estudian en la casa y las tareas las hacemos en el aula de clase presencial o virtual. Obviamente algunos confunden aula invertida con videos tutoriales. Digamos que no necesariamente, aunque es el recurso más utilizado. Pero podemos utilizar otras muchas herramientas como Genially para que el estudiante en casa, de una manera mucho más amigable, mucho más interactiva, pueda gestionar su aprendizaje. Aquí proponemos Spoodle, que es una herramienta que nos permite crear videos propios o tomados de algunas de estas herramientas en la nube y generar actividades donde el estudiante puede interactuar con el conocimiento. Es decir, es un video que yo voy a crear o voy a tomar de algunos repositorios como Khan Academy o en YouTube Educación, en fin, y obviamente respetando los derechos de autor. Y a medida que el video va transcurriendo, él de vez en cuando se detiene donde el docente considera pertinente y le incluimos alguna actividad, ¿no? Respuestas abiertas o de escogencia múltiple o falso y verdadero, bueno, o inclusive que le incluya un texto de voz, una especie de remix sobre los videos. Y lo más importante de esta herramienta que les proponemos es que ustedes pueden loguearse, crear su cuenta, crear sus cursos, es muy importante, y asignarle a cada curso estos videos. Y lo más importante es que la herramienta les va a dejar registro del ingreso y de la actividad de sus estudiantes. Es decir, ustedes van a saber si los estudiantes entraron a la herramienta, si revisaron el video y lo recorrieron, ¿cierto? Inclusive la herramienta tiene la posibilidad de que el estudiante no puede avanzar en el video sin que primero haya respondido las preguntas. Listo. ¿Cuál sigue? Bien, esta que es muy importante, hemos hablado del trabajo colaborativo, la posibilidad de que estas herramientas faciliten la participación y la interacción, y proponemos Padlet. Padlet es un donde podemos crear distintas posibilidades. El estudiante puede crear sus aportes, incluyendo videos, imágenes, textos, lo cual, por supuesto, es importante. Bien, no sé si me dicen que se fue el sonido, pero ¿ya me están escuchando? Sí, ya. Fue un momento que Sí. te quedaste Congelado. tildado, que llaman congelado. Sí, bueno, digamos que este es Internet no es un recurso ilimitado y estamos obviamente expuestos a que esto colapse, pero esperemos que no, ¿no? Esperemos que no nos pase eso, porque ahí sí sería pues muy grave la cosa. Bueno, y finalmente herramientas para grabar videos. Insisto, en Spoodle vimos la importancia a veces de que como docentes nosotros creemos nuestros propios tutoriales, y esta herramienta, y ya como esta y otras muchas más, Screencast-O-Matic permite grabar la pantalla en nuestros computadores, incluirle voz y devolvernos, hacer correcciones y al final grabar en nuestro computador esa presentación, ¿no? Es muy útil, tiene una versión gratuita que permite grabar hasta 15 minutos, pero creo que es tiempo suficiente para elaborar un tutorial, que lo recomendable es que no tenga más de esa extensión, ¿no? Bien, esas son, creo, sí, esas son, insisto, las herramientas que nosotros simplemente les estamos proponiendo y que podrían utilizarlas para esta última entrega en su unidad didáctica virtual. La idea es que ustedes cuando hacen, digamos, ese itinerario, cuando fijan sesión por sesión, no solo
cuáles son los contenidos que van a abordar y cuáles son las didácticas que van a utilizar, también hagan una relación de la herramienta que consideran les puede apoyar en su propósito pedagógico, ¿no? Entonces, la idea es que en la unidad didáctica ustedes hagan uso de este inventario o de otros muchos más. Por eso trabajamos PERDEC, porque miren que hay muchas más, Nerdput, Flipgrid, Wizard, o sea, podría citarles muchas más, pero digamos que por lo pronto estas son las que más hemos trabajado nosotros y nos parece que son muy intuitivas, tienen una versión gratuita que facilita las funcionalidades. Otra vez se nos quedó tildado el profesor León. ¿Alguna duda? No sé en el chat qué nos han dicho. Ah, perdón. León, otra vez te quedaste tildado al Sí, final. sí. Sí, no, hemos ido respondiendo ahí. Cómo generar sinergias de los desarrollos de los docentes a nivel institucional cuando se comparten asignaturas o líneas de conocimiento. Perdón, otra vez que no te escuché. Tranquilo. Cómo generar sinergias de los desarrollos de los docentes a nivel institucional cuando se comparten asignaturas o líneas de conocimiento. Muy bien. Sí, no, o sea, podemos crear redes de conocimiento, ¿no? Wikilet es una herramienta que permite precisamente compartirla, ¿no? Y crear con los compañeros de la institución recursos que, digamos, facilitan, ¿no? Alimentarlo. Simbalú, también se las había comentado, uno permite ir identificando, porque digamos que uno de los problemas que hoy tenemos es la cantidad de información en la red, ¿no? Buscar información, identificarla, analizarla, guardarla y luego comunicarla. Digamos que esas son las etapas más importantes. Entonces hay herramientas que nos permiten hacer curación de contenidos y compartirlos con otros, ¿no? Hay muchas, yo las que le acabo de citar son las que yo personalmente utilizo y son muy útiles. Podemos crear comunidades de aprendizaje. Edmodo, que también es una herramienta, permite, por ejemplo, crear, uno puede invitar docentes a que ingresen a nuestros cursos y revisen el material y nos hagan aportes importantes, ¿no? Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Las otras se han ido contestando a medida que las han hecho en el chat. Yo quisiera hacer como una observación ahí adicional. La dinámica que ustedes han venido manejando desde que empezamos este taller, este curso, siempre han tenido el apoyo, han sido dos personas y yo pues les voy a robar esa estrategia. ¿Cómo lo aplicaría yo? Para cada clase sincrónica con mis estudiantes, digamos que empoderaría a un mismo estudiante para que haga las veces como de monitor en cada clase nueva. Yo le anticipo la información que vamos a empezar a tener para que el estudiante haga ese proceso de acompañamiento, como ese docente paralelo allí, donde si en algún momento me falla mi la conexión, ese estudiante tenga la información y pueda echarme la manito ese 2, 3 minutos en donde yo vuelvo y me reconecto y no quede todo el mundo a la deriva como qué pasó y se distrajeron y ahí quedó. Entonces, me tomaría el atrevimiento de aplicar como una estrategia pedagógica y de hecho me permitiría ir probando a cada estudiante que él afiance el conocimiento, lo tenga previamente visto, lo he trabajado con él y pueda hacer ese acompañamiento el estudiante de manera paralela cuando lo estoy trabajando yo en cada proceso de formación. Sí, correcto. Bueno, tenemos como, esta hora es como de mucho tráfico en Internet, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna inquietud sobre la herramienta Genially para hacer para montar allí sus unidades virtuales, ¿no?
Bueno, por aquí Juan nos dice que no la ha usado todavía, ¿no? Recuerden que esta herramienta, pues yo voy a compartirles un poco, no sé, Francisco, si puedo compartir un poco la pantalla. Sí, claro. Para mostrarles un poco, les voy a mostrar la que yo tengo, ¿no? Pues mis creaciones, por ejemplo, él me las muestra, estas son las que yo ya he venido creando, miren que tienen muchas posibilidades. Y normalmente lo que ustedes van a hacer es crear una. Mi recomendación es que utilicen guía o presentación. La presentación tiene una nueva funcionalidad que pueden grabar su voz. Eso es importante y la pueden utilizar con sus estudiantes. Si ustedes entran a cualquiera de las dos, por ejemplo, en esta guía, ustedes van a encontrar muchas plantillas. Hay una versión de pago que son estas, pero miren que hay muchas más que ustedes las pueden utilizar libremente. Ustedes pueden, por ejemplo, yo tenía una por aquí, pero ya no la encuentro. Hay una, bueno, vamos a utilizar esta que, aunque es versión de pago, nos muestra como su funcionalidad, ¿no? Entonces lo que yo hago es esto, ¿no? Yo hago, la puedo mirar. Aquí, como ven, y puedo incluir con ella. ¿Aló? Sí, ya volviste. Ah, es que me estoy yendo, sí. Sí, voy a cerrar mi cámara de pronto para que no... Bien, como ven, uno puede utilizarla y miren que ella, por ejemplo, esta, como esta hay muchos, hay un índice, ustedes lo pueden ir trabajando, o sea, montarla como está aquí, ¿cierto? Miren que es una herramienta que permite superponer capas. Bien, como esa, insisto, hay muchas, yo voy a mostrarles una mucho más, pues que ya está lista. Permítame un momento, yo creo que la había compartido tal vez en la vez pasada. Permítame un momentico, yo la busco aquí. Bien, como ven, esta es una presentación hecha por un profesor. Aquí él está realmente montando un curso, ¿no? Pero en el trabajo de ustedes, la idea es que su unidad la presenten, digamos, con este formato y eventualmente puedan utilizarlo con sus estudiantes, ¿no? Entonces miren que permite tener un índice que sería pues como, digamos, el sílabus de nuestro curso, el índice, ¿no? Y miren que cada uno me permite ir a la página, me permite regresar de nuevo, ¿no? Yo puedo retornar de nuevo o puedo navegar aquí, ¿cierto? Entonces miren que uno va trasegando, aquí hay, por ejemplo, actividades, esto tiene las capas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí esto lo lleva a un ejemplo. Entonces, miren que es una herramienta muy versátil y la verdad, la invitación es para que ingresen, creen su cuenta y empiecen a interactuar con ella, a conocer sus funcionalidades. Hay muchos tutoriales. Hay una red de aprendizaje en español. Yo voy a ver si tengo aquí. Les voy a poner por el chat el enlace de esa comunidad de aprendizaje, ¿no? Voy a dar ahí, mirar recursos, mirar
muchas para contarles hoy. No sé si tienen alguna pregunta. León, en el chat hay una pregunta y en la versión gratuita de Genially, ¿se puede editar después de que genero el link para compartir? Sí, claro. Sí, siempre podrás ingresar a tus creaciones y hacerles cambios. O sea, la reusabilidad, que es un concepto muy importante de estas herramientas, es la posibilidad, porque el conocimiento se desactualiza. Entonces nosotros como docentes permanentemente tenemos que estar de nuevo ingresando para actualizarla o inclusive incluirle un video. Es muy común que en nuestras recursos incluimos videos y después nos damos cuenta que hay otro mucho mejor. Entonces podemos de nuevo volver a Genially y cambiar ese video por el que acabamos de encontrar. O, en fin, siempre es posible estar actualizando, ¿no? Esos recursos. Ahora, la versión gratuita pues no permite bajarla, ¿no? Hay una versión para los educadores, pues tiene un costo, normalmente no son precios muy altos, pero permite bajarla en formato HTML5, o sea que los estudiantes pueden utilizarla sin tener que estar conectados a Internet, lo cual obviamente es una ventaja, ¿no? Entonces, miren que son herramientas que a un bajo costo permiten suplir la falta, por ejemplo, de una plataforma más robusta como la que nosotros tenemos o inclusive Moodle. Bien. Muy bien. Preguntan, ¿cuál es el precio aproximado? Ni idea, eso depende de cada una, ¿cierto, León? Estaban como, bueno, a raíz de esta situación que estamos sobrellevando, algunas de estas herramientas han liberado funcionalidades que eran de pago. Eso obviamente nos facilita mucho las cosas. Por ejemplo, Genially, la posibilidad de insertar grabaciones nuestras, de voz nuestra, que era solo para versión de pago, la liberaron para todas las licencias, la gratuita. Está más o menos en el orden de los $60 al año, ¿no? Vale, ellos lo calculan por mes, pero se factura anual. Más o menos $60, 50, $60 vale la versión Pro para docentes, ¿no? Que tiene muy buenas funcionalidades. Muy bien, profes. Entonces, ¿cuál es el entregable de esta semana? Para que lo tengamos claro, ¿sí? A eso voy. Les voy a hablar de esas dos cosas. Ustedes esta semana tendrían dos entregables, ¿sí? Uno es el documento de unidad didáctica ya completo. Faltaba llenar la parte de herramientas, que para eso era esta sesión. Entonces ya tiene que tener planeación, desarrollo con las herramientas y evaluación. Y eso lo suben por el debate. Les voy a mostrar, ¿sí? Para que todos queremos como aquí. Ustedes están aquí en foros y debates de Plan Padrino y van a encontrar el tercero, se llama planeación, evaluación y herramientas. Entonces, por aquí suben la unidad completa. ¿Listo? Suben la unidad completa. Y por trabajos y tareas, actividades, trabajos y tareas, aquí van a encontrar entrega, presentación en Genially. ¿Listo? Entonces aquí lo que le van a hacer es, le da clic ahí y suben el link de Genially para poder compartir y nosotros poder entrar y evaluar cómo les fue, cómo están y poderles hacer la retroalimentación. ¿Listo? Esos son los dos entregables que tendríamos esta semana. ¿Okay? Bueno. Se perdió, Juan, te perdiste. ¿Por qué? Cuente. Entonces, el documento corregido por debate. Ah, listo. ¿Ok? Entonces, el documento corregido, incluyendo herramientas, por debate. Y el de Genially,
lo suben por trabajos y tareas, ¿ok? Ahí nos suben el link de Genially y ya con eso quedamos listos. Edwin y Andrea, pregunta. Hola, buenas noches. No me queda claro de dónde sale el enlace de Genially. Espérame, yo te voy a mostrar. Dame un instante. Espera. Perdón. Es por aquí. Un segundo, que una compañera justamente sacó los pantallazos. Entonces, les voy a compartir simplemente para que veamos esos pantallazos. Mira. Aquí a la derecha, aquí arriba, le das clic ahí y te va a aparecer compartir. ¿Listo? Te va a decir compartir. Cuando tú le das clic ahí, te va a aparecer este primero, que dice visualización en página social. Tú lo que le dices es copiar, ¿sí? Y ese es el link que pegas en un Word y ese es el Word que subes. ¿Listo? ¿Sí? Entonces ahí enlace. Una vez tú le des aquí, cuando tú le des aquí en el moradito, me voy a devolver. ¿Listo? Me voy a devolver. Yo le doy aquí donde dice presentar, le doy a la flechita y una de las opciones es compartir. Entonces le doy compartir. ¿Listo? Y en compartir le digo enlace y en enlace le digo en este que dice visualización en página social, le digo copiar y ese es el enlace que yo copio, pego a una página Word y es el que monto. Listo, gracias. Listo, muy bien, Andrea. Ok. Por aquí están diciendo que si pueden tener algo más de tiempo. Bueno, yo creo que nos van contando cómo van avanzando. La idea es que el viernes nos encontremos para hacer el encuentro de cierre. Entonces sería muy bueno para eso. Listo, vamos a ver si de pronto el de Genially, pero déjenlo, hablamos el grupo de profesores, porque eso no es una decisión que podamos tomar solo el profesor León y yo, sino que tendríamos que ser todos los docentes. ¿Ok? Paola. Gracias. Bueno, son dos preguntas. Una es que al principio hablamos de que habían algunas revisiones, pero estuve revisando el foro en el CEIPA y no encontré más que lo que me habían escrito allí. No sé si no había necesidad nada de revisión o no se tuvo que adjuntar ningún documento. Esa sería la pregunta 1. Y la 2, se me olvidó. Sí, la 2 era cómo llegar a esa parte de Genially. O sea, sigo desde tareas y allí encuentro lo de Genially. Sí, tú entras a actividades. Primero responde esa segunda, más rápido. Tú entras a actividades, trabajos y tareas, y ahí te va a aparecer el link. Te va a aparecer en azulito, adjuntar link de Genially. Tú le das clic ahí, él te va a decir que coloques un título, que adjuntes un documento, que es el Word con el link ahí, y listo. Así queda ya subido. ¿Ok? Bueno, la primera parte, te invito a que leas, no sé si el profesor Jonathan está aquí todavía conectado, creo que no. Te invito a que leas las noticias en el campus, porque allí les dicen cómo ven la retroalimentación que les hicieron. Ustedes entran a su debate y les aparece un hipervínculo que dice ver rúbrica calificada. Tú le das clic ahí, se te abre la rúbrica, una ventana adicional, se te abre la rúbrica y ahí puedes ver lo que te dijeron los profesores. Listo, muchas gracias, muy amable. Muy bien. Ustedes saben que esos debates están abiertos. Hay gente que no ha podido ponerse al día tal. Háganlo. Procuren ponerse al día y procuren desarrollar todo lo que necesitan. Listo. Cualquier cosa nos escriben a nuestros correos, nos escriben por dudas, inquietudes y procuraremos responderles lo más pronto posible. Es una rúbrica por entregable. Por ahora calificaron el primero. Esta semana en calificar el segundo y nosotros calificaremos el tercero finales de esta semana, inicios de la próxima, donde encontrarán la otra rúbrica. Cada entregable tiene su propia rúbrica de calificación.
Profes, no siendo más, un placer haberlos tenido. Esperamos que no les hayamos entregado toda la información y que vayan y busquen, porque es la idea de este encuentro, que ustedes se motiven y vayan más allá y cacharreen y se enreden y se desenreden y encuentren las herramientas con las que ustedes más se identifiquen. Profesor León. Bueno, hasta luego. Una feliz noche para todos. Una feliz noche, feliz cuídense. Semana también. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muy amables, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Gracias, muy amables.